If you're a QuickBooks customer looking to grow without the growing pains, you need the Intuit ERP, the AI native ERP that upgrades right from QuickBooks. Learn more at intuit.com/ERP. En aquellos tiempos antiguos, cuando Israel aún luchaba por establecerse como un reino fuerte, nació un niño que estaba destinado a grandes cosas. Se llamaba Abner, hijo de Ner, un hombre de la tribu de Benjamín. Desde pequeño conoció la vida entre guerreros, escuchando historias sobre los jueces que gobernaban antes que los reyes y los enemigos que amenazaban a su pueblo. Su linaje lo vinculaba a la realeza, ya que su padre estaba emparentado con un hombre que años más tarde sería elegido primer rey de Israel, Saúl. Pero Abner aún no sabía lo que le deparaba el futuro. Al crecer en una época de batallas, Abner aprendió muy pronto que la fuerza de un hombre no reside solo en el brazo que empuña la espada, sino en la mente que traza la estrategia. Veía a los soldados entrenarse, a los heridos regresar de la batalla y a los ancianos discutir planes para proteger la tierra de Israel. Lo observaba todo con ojos atentos. Su cuerpo se fortaleció, sus reflejos se agudizaron y su valor se hizo inquebrantable. Descubre más historias bíblicas llenas de emoción suscribiéndote ahora al canal y activando la campana para recibir todas las notificaciones. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con una donación haciendo clic en el botón Muchas gracias. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Entonces llegó el día en que apareció en Benjamín un profeta vestido con ropas raídas. Se llamaba Samuel. Sus palabras resonaron como un trueno, anunciando que Dios había elegido un rey para Israel. Este rey no era Abner, sino alguien muy cercano a él, Saúl, un hombre alto, imponente y de presencia impactante. El pueblo vitoreó, y Abner sintió que algo crecía en su interior, una llamada que no podía ignorar. Saúl ascendió al trono, y Abner, su pariente, se convirtió en algo más que un simple soldado. Se convirtió en el comandante del ejército del rey. Pasó el tiempo, y Abner ya no era solo un joven de mirada aguda. Ahora era un hombre de guerra, un líder respetado, alguien que llevaba el peso de las decisiones que determinaban la vida y la muerte en el campo de batalla. No solo servía al rey Saúl, era la mano derecha del monarca, la mente detrás de muchas victorias y la espada que imponía la voluntad del reino. Su fama creció junto con su experiencia, y pronto su nombre se hizo temido entre los enemigos de Israel. Las guerras eran constantes. Los filisteos, enemigos implacables, no cejaban en su empeño de someter al pueblo de Dios. Y cada vez que se levantaban, Abner estaba allí, guiando a los soldados, trazando estrategias, afrontando los peligros del frente. Conocía el sonido metálico de las espadas chocando, los gritos de los hombres que caían a su alrededor, el olor a tierra mezclada con sangre. Pero la guerra no era solo cuestión de fuerza, era un juego de ingenio, y en esto Abner sobresalía. Fue bajo su liderazgo que el ejército de Saúl se convirtió en una fuerza poderosa. Sus hombres confiaban en él, sabían que cuando Abner levantaba su lanza, la batalla estaba lejos de estar perdida. Cada uno de sus movimientos estaba calculado. Cada una de sus órdenes tenía el peso de la experiencia. Y así el nombre de Abner se extendió, no solo entre los hebreos, sino también entre sus enemigos, que murmuraban sobre el despiadado comandante de Israel. Pero no todas las guerras se libraban en el campo de batalla. Había otra lucha que comenzaba dentro del propio reino, una que no podía resolverse con espadas o lanzas. Porque mientras Abner protegía a Israel de enemigos externos, un nuevo desafío surgía ante sus ojos. Un joven guerrero, un pastor de ovejas que había derrotado a un gigante y se había ganado el corazón del pueblo. Su nombre era David. Y por primera vez,
Abner se encontró frente a una guerra diferente, una que podría cambiar todo lo que había construido. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Abner siempre supo reconocer a un buen guerrero. Lo veía en la mirada de un hombre, en la forma en que sostenía su espada, en la manera en que se mantenía firme ante el peligro. Pero David era diferente. No solo era un guerrero hábil, sino que tenía algo que no se podía entrenar, algo que Abner no podía nombrar, pero que sentía cada vez que lo veía. Cuando aquel joven pastor apareció en el campamento, nadie lo tomó en serio. El ejército de Saúl estaba acobardado ante un enemigo que parecía invencible, Goliat, el gigante filisteo que desafiaba a Israel todos los días. Los soldados tenían miedo, incluso los más experimentados dudaban. Pero entonces, delante de todos, David hizo lo impensable. Sin armadura, sin espada, con solo una honda y 5 piedras, se enfrentó a Goliat, y con un único y poderoso golpe, derribó al gigante, sellando una victoria que parecía imposible. Abner lo vio todo con sus propios ojos. Vio el asombro en los rostros de los guerreros, la furia de los filisteos en retirada, el destello de algo nuevo en las expresiones de los soldados. El nombre de David empezó a susurrarse por todo el reino, y al poco tiempo ya no era solo un nombre, era un símbolo de valentía, de fe, de un futuro en el que tal vez no estuviera Saúl. Al principio, el rey recibió a David como a un héroe, pero a medida que las victorias se acumulaban y el pueblo gritaba su nombre con más entusiasmo que el del propio monarca, Abner se dio cuenta del cambio. Saúl empezó a mirar al joven guerrero no con orgullo, sino con miedo. Miedo a perder el trono, miedo a ser olvidado, miedo a lo que David podría llegar a ser, y así la lealtad de Abner fue puesta a prueba. Siempre había servido a Saúl, pero por primera vez vio que el rey estaba atenazado por algo más peligroso que cualquier ejército enemigo: la envidia. Y cuando Saúl empezó a tramar la caída de David, Abner tuvo que decidir hasta dónde llegaría realmente su lealtad. Pero no era el único que tenía que tomar decisiones, porque David también estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Los días en palacio ya no eran los mismos. El aire parecía cargado de desconfianza. Saúl, que antes era un rey fuerte y decidido, ahora pasaba las noches en vela atormentado por pensamientos que nadie podía disipar. Veía a David en todas partes, en la música que tocaban los sirvientes, en las voces de la gente que lo alababa, en los ojos de los soldados que lo admiraban. Y para Saúl era insoportable. Abner notó el cambio. Vio cuando el rey apretaba los puños al oír el nombre de David, cuando su mirada se volvía sombría al ver acercarse al joven guerrero. Pero aún así, Saúl insistió en mantenerlo cerca. David seguía formando parte del ejército, seguía luchando por Israel, seguía comportándose como un siervo leal. Sin embargo, la línea entre la confianza y la persecución era muy fina, y Saúl, consumido por los celos, acabó por cruzarla. Una noche, durante uno de esos momentos de furia que llegan sin previo aviso, Saúl cogió su lanza y se la arrojó a David. El golpe fue rápido y certero, pero insuficiente. David esquivó en el último momento, y el arma se hundió en la pared detrás de él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Abner, que lo había presenciado todo, permaneció inmóvil. Servía al rey, pero en ese momento vio algo que nunca había imaginado que vería. Saúl quería matar a David, no con estrategia ni con política, sino con sus propias manos. A partir de entonces no hubo vuelta atrás. David huyó, y Abner supo que esta huida no era solo la de un hombre tratando de salvar su propia vida. Era el comienzo de algo más grande,
el presagio de un cambio que nadie podría detener. Saúl no aceptaría esta huida como una derrota silenciosa. Haría todo lo posible para dar caza a David, para borrar su amenaza antes de que fuera real. Y mientras tanto, Abner tendría que permanecer al lado del rey, aun sabiendo que la guerra que se avecinaba podría no ser contra los filisteos, sino contra un hombre que ya tenía la mano de Dios sobre él. Y esa era una batalla que Saúl nunca podría ganar. La persecución comenzó como un susurro en los pasillos del palacio, pero pronto se convirtió en el único tema entre los soldados. David había huido, y Saúl no descansaría hasta encontrarlo. El rey reunió a sus hombres y ordenó una caza implacable, enviando tropas a los desiertos, cuevas y valles, donde quiera que el joven guerrero pudiera esconderse. Y Abner, como siempre, estaba allí, al frente de los ejércitos, cumpliendo las órdenes del rey, pero esta vez sentía algo diferente, un peso que no procedía solo de la armadura que llevaba sobre los hombros. Veía que la obsesión de Saúl crecía día a día. Los filisteos seguían siendo una amenaza, los enemigos de Israel continuaban rodeando las fronteras, pero nada parecía importar más que encontrar a David. El rey lo llamaba traidor, enemigo, ladrón del trono. Pero Abner sabía que David nunca había intentado apoderarse de nada. De hecho, David aún respetaba a Saúl como rey. Lo respetaba más de lo que el propio Saúl respetaba la corona que llevaba. Con cada nueva búsqueda, Abner y sus hombres regresaban con las manos vacías. David era astuto, y más que eso, siempre parecía estar un paso adelante. Y entonces llegó el día en que todo cambió. Lo encontraron, o mejor dicho, él los encontró a ellos. En el silencio de la noche, mientras Saúl dormía, David entró en el campamento, se escabulló entre los guardias, se dirigió hacia donde yacía el rey y en lugar de matarlo, solo se llevó un símbolo de su misericordia, la lanza de Saúl y un cántaro de agua. Al amanecer, su voz resonó en lo alto de la colina. Mostró a todos que podía haber acabado con la vida de Saúl, pero no lo hizo. El silencio cayó sobre el campamento. El silencio cayó sobre el campamento. Los soldados miraban a Saúl, esperando una respuesta. Abner, de pie junto al rey, sintió que la verdad pendía sobre ellos como una espada invisible. Saúl no estaba luchando contra un enemigo ordinario. Luchaba contra algo más grande, algo que ya no podía controlar. Pero el rey no lo veía así. Continuaría su cacería. Y Abner, atrapado entre la lealtad y la razón, tendría que seguirlo, sin saber que el final estaba más cerca de lo que imaginaba. La guerra se avecinaba. Saúl, consumido por su obsesión con David, poco se daba cuenta de que los filisteos no habían dejado de crecer en fuerza y audacia, mientras él miraba hacia otro lado para perseguir a un hombre que nunca se había levantado contra él. Los verdaderos enemigos afilaban sus espadas y marchaban hacia Israel. Y cuando el rey se volvió por fin a la batalla, ya era demasiado tarde. El ejército filisteo avanzó sin piedad. El campo de guerra se formó en el monte Gilboa, y allí, en medio del polvo y la sangre, Abner blandió una vez más su espada junto a Saúl. Pero aquel día había algo diferente, algo que ni siquiera el valor de un guerrero podía detener. Los filisteos eran demasiados. Los soldados de Israel cayeron uno a uno. El propio rey vio su linaje destruido ante sus ojos. Sus hijos cayeron sin que él pudiera protegerlos. Abner luchó, trató de mantener las líneas de defensa, pero la batalla estaba perdida antes de que hubiera comenzado. Entonces, en medio del caos, vio a Saúl, el rey herido, exhausto, desesperado. Su mirada ya no llevaba el fuego de un líder. El hombre que había seguido durante tanto tiempo era ahora solo una sombra de lo que había sido.
Saúl sabía lo que vendría después. Sabía que si lo capturaban, los filisteos no le darían una muerte rápida. Y así, sin esperar a que el enemigo atacara, cayó sobre su propia espada. El rey de Israel estaba muerto, y con él su dinastía parecía derrumbarse. Los soldados restantes huyeron, dispersándose como hojas al viento. Pero Abner, incluso con el dolor de la derrota pesando sobre él, sabía que este no era el final. Había un trono vacío y alguien tenía que ocuparlo. No dejaría que el legado de Saúl desapareciera así. No mientras Isboset, el hijo del rey, siguiera vivo. Porque si David pensaba que ahora era su turno, Abner tenía otros planes. El silencio tras la caída de Saúl fue más ensordecedor que el rugido de la batalla. El rey estaba muerto, sus hijos estaban muertos, e Israel estaba sin liderazgo. Pero Abner no era un hombre que aceptara el caos. Había luchado junto a Saúl durante años, había derramado sangre por el reino y no iba a permitir que todo se desmoronara tan fácilmente. Todavía había un heredero, alguien que podía mantener viva la línea del rey, Isboset, el hijo de Saúl. Isboset, sin embargo, no era como su padre. No era un guerrero, no inspiraba miedo a sus enemigos y no tenía el carisma que había hecho de Saúl un rey respetado. Pero tenía derecho al trono y, lo que era más importante, tenía a Abner a su lado. Fue el comandante quien lo tomó de la mano y lo colocó en el trono de Israel, coronándolo rey sobre las tribus del norte. Para muchos, era Abner quien realmente llevaba las riendas del poder. Ya no era solo un general, ahora era el pilar que sostenía un reino al borde del colapso. Pero al sur, en Judá, David ya había sido coronado rey. Y lo que antes había sido un solo pueblo se convirtió ahora en dos reinos, dos gobernantes, dos destinos diferentes. El clima de guerra no había terminado, solo había cambiado de forma. Ahora no eran los filisteos quienes amenazaban a Israel, sino los propios israelitas divididos. Y la división pronto se convirtió en batalla. Los ejércitos de Abner y David se encontraron en combate, ya no como aliados, sino como enemigos. En el campo de batalla se enfrentaron viejos conocidos, y entre ellos destacó un nombre: Joab, el feroz comandante de David. No solo luchaba por el rey de Judá, sino que tenía una sed de venganza que hacía aún más peligroso cada uno de sus golpes. El sol ya estaba alto cuando los dos ejércitos se enfrentaron junto al estanque de Gabaón. El viento soplaba, levantando polvo entre los soldados, pero nadie se movía. De un lado estaban los hombres de Abner, leales a la casa de Saúl. Del otro, los guerreros de David, dirigidos por Joab, un comandante tan astuto como despiadado. Los dos generales se estudiaban a distancia como depredadores a punto de atacar. El silencio era espeso, hasta que Abner rompió el punto muerto. Que los jóvenes se levanten y luchen delante de nosotros, dijo, y Joab aceptó sin vacilar. Entonces avanzaron 12 hombres de cada bando. Al principio parecía un duelo simbólico, una prueba de fuerza para decidir el destino de la disputa sin derramar demasiada sangre. Pero lo que empezó como un desafío pronto se convirtió en una masacre. Los guerreros avanzaron unos contra otros con ferocidad y en pocos instantes el tanque de Gabaón se convirtió en escenario de una carnicería. Ninguno de los 24 salió con vida. Esa pequeña muestra de violencia fue la espoleta. Los soldados de ambos bandos se lanzaron al combate sin esperar órdenes, y lo que siguió fue una brutal batalla en la que antiguos aliados se enfrentaron como enemigos acérrimos. Abner luchó con la habilidad de un guerrero que había visto muchas guerras, pero se dio cuenta de que esta vez la marea no estaba a su favor. Los hombres de David eran más rápidos, más decididos, y Joab era un animal cazado. Entonces
En medio del caos, un nombre destacó en el campo de batalla: Asael, el hermano menor de Joab. Era ágil, veloz como un ciervo, y tenía un único objetivo: Abner. El joven corrió entre los guerreros, esquivando espadas y lanzas, ignorando las advertencias de que la caza podía costarle la vida. Quería la cabeza del comandante rival, y nada le haría desistir. Pero Abner ya había visto antes a jóvenes como él, audaces, impetuosos, y a menudo condenados por su propia precipitación. Entonces, sin dejar de correr, Abner agarró su lanza y la mantuvo firme. Gritó una última advertencia a Asael, pero el joven no se detuvo, y cuando por fin se acercó, la punta de la lanza de Abner le atravesó el vientre con fuerza, atravesándolo de lado a lado. Asael cayó sin vida al suelo, y en ese momento Abner supo que una guerra mucho más grande había comenzado, no solo entre reinos, sino entre él y Joab. El cuerpo de Asael yacía en el suelo, y por un breve momento el campo de batalla quedó suspendido en el tiempo. Algunos soldados se retiraron, otros se quedaron donde estaban, viendo cómo la sangre del joven se mezclaba con la tierra. Abner no era un hombre cruel. Sabía lo que había hecho y sabía que no quedaría impune. Joab no era de los que olvidan o perdonan. Aquel duelo no acabaría ahí. No había hecho más que empezar. Pero la batalla de Gabaón tenía que terminar. Abner, viendo que la fortuna favorecía a los guerreros de David, tomó la única decisión sensata: ordenó la retirada. Sus hombres huyeron, dispersándose por el desierto, mientras Joab gritaba tras ellos, sediento de venganza. Pero la guerra entre las casas de Saúl y David no terminaría con aquella batalla. Al contrario, se prolongaría durante años. Pasó el tiempo y Abner se dio cuenta de que Isboset, el rey que había puesto en el trono, no era lo bastante fuerte para gobernar. El muchacho no tenía el valor de su padre, ni el respeto de los guerreros, ni la astucia para mantener unido a Israel. En el fondo, Abner sabía que estaba frenando un reino que ya empezaba a desmoronarse. Pero lo que realmente cambió las tornas fue un desacuerdo dentro del propio palacio. Isboset, inseguro y desconfiado, acusó a Abner de tomar para sí a una de las concubinas de Saúl, un gesto que, en la política de los reyes, podía verse como un intento de apoderarse del trono. Abner se sintió indignado. Después de todo lo que había hecho para mantener al hijo de Saúl en el poder, era esto lo que recibía a cambio. En ese instante tomó una decisión. Si Ishboset no lo quería, entonces haría algo que cambiaría el curso de la guerra para siempre. Buscaría a David, entregaría todo el reino de Israel en sus manos, y finalmente, después de años de derramamiento de sangre, sellaría una alianza que podría unir a las tribus una vez más. Pero él no sabía que alguien estaba al acecho. Alguien que aún no había olvidado la sangre derramada en Gabaón, alguien que estaba esperando el momento adecuado para tomar la ley en sus propias manos: Joab. Abner partió hacia Hebrón sin escolta, sin ejército, sin armas en la mano. Ya no era un comandante de guerra, era un hombre que llevaba consigo el destino de Israel. En su corazón sabía que estaba haciendo lo correcto. El reino había estado dividido durante demasiado tiempo, y él, que se había pasado la vida luchando, comprendió que algunas batallas no se ganaban con espadas, sino con alianzas. David lo recibió con respeto. No había odio entre ellos, ya no. El pasado de guerras y enfrentamientos parecía ahora un eco lejano, y ambos sabían que aquella conversación lo cambiaría todo. Abner ofreció a David lo que nadie más podía: todo el reino de Israel. Las tribus del norte aún seguían a Isboset, pero lo hacían porque Abner las mantenía allí. Si se inclinaba ante David, todo el pueblo de Israel lo seguiría. David aceptó, tendió la mano a su antiguo rival y lo envió de vuelta para ultimar la transición. El futuro prometía paz, un nuevo gobierno, un Israel unido bajo un solo rey.
Pero mientras Abner abandonaba el palacio, satisfecho de haber sellado la mayor alianza de su vida, Joab estaba al acecho. El comandante de David no había olvidado Gabaón, no había olvidado la sangre de Asael derramada en la tierra. Para él, el acuerdo entre Abner y David no era un pacto de paz, sino una traición. Así que, sin vacilar, envió mensajeros para que lo llamaran, fingiendo estar en un asunto urgente. Abner regresó, sin sospechar lo que le esperaba. Cuando entró por las puertas de Hebrón, Joab lo llevó a un rincón apartado y, de un golpe rápido y frío, le clavó una espada en el vientre. No hubo duelo, ni advertencia, ni escapatoria. El gran comandante cayó allí mismo, traicionado no por un enemigo, sino por el deseo de venganza de un hombre que no podía perdonar. Cuando David se enteró de la muerte de Abner, se indignó. No fue una muerte honorable, no fue la muerte de un guerrero. El hombre que podría haber unido a Israel cayó antes de ver cumplido su propio legado. Se llevaron el cuerpo de Abner para enterrarlo, y David, de luto, acompañó la procesión con semblante apesadumbrado. Esta historia no debía terminar así. El hombre que llevó la peor parte de la guerra, que trató de mantener en pie la casa de Saúl y finalmente, que prefirió la paz al conflicto, yacía ahora en el polvo, traicionado antes de poder ver el fruto de su último acto. Joab pensaba que se había vengado, pero en realidad solo había manchado sus manos con una sangre que no borraría su dolor. David ordenó que Abner fuera enterrado con honores. No permitió que esta muerte pasara desapercibida, ni que se olvidara como una simple consecuencia de la guerra. No murió Abner como muere un necio, se lamentó ante el pueblo, dejando claro que la traición no había partido de él. Y así fue como todos se enteraron de que Abner no era solo un comandante que cambió de bando, era un hombre que intentó poner fin al ciclo de violencia antes de que fuera demasiado tarde. Pero la lección que encierra su historia va más allá de las guerras y las alianzas políticas. Abner nos enseña que la lealtad tiene un precio y no siempre aquellos a quienes servimos saben reconocerlo. Luchó por Saúl, protegió su reino y en última instancia fue rechazado por un rey débil y desconfiado. Y sin embargo, eligió hacer lo correcto, aunque eso significara dejar atrás lo que había construido. Su muerte nos recuerda que el orgullo y la sed de venganza siempre tienen un alto precio. Joab, al quitarse la vida, no encontró la paz, solo un nombre más en su lista de pecados. Y David, al llorar por Abner, demostró que la grandeza no reside en destruir a los enemigos, sino en reconocer el valor de los que una vez lucharon en el otro bando. La historia de Abner termina en el polvo de Hebrón, pero su historia resuena como un recordatorio. A veces, los mejores guerreros no son los que ganan batallas, sino los que saben cuándo es el momento de dejar de luchar. Si te ha gustado la historia de Abner y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.